Buenas tardes. En este video les explicaré el capítulo 10, magnetismo y electromagnetismo. Primero vamos a lo que es el campo magnético. Esto consiste en líneas de fuerza o de flujo que van desde el polo norte hasta el polo sur y de regreso a través del material magnético. Cuando los polos desiguales de dos imanes permanentes se colocan muy cerca unos de otros, sus campos magnéticos producen una fuerza de atracción. Cuando son dos iguales, se acercan entre sí y se repelen. Después pasamos a lo que es flujo magnético. Este grupo de líneas que van del polo norte al polo sur de un imán se llama flujo magnético, simbolizado mediante la letra griega Φ. El número de líneas de fuerza presentes en un campo magnético determina el valor del flujo. Mientras más líneas de fuerza haya, eh, más grande este es el flujo y más intenso el campo magnético. Acá se utiliza la unidad, el Weber. El Weber es 10 a la 8 líneas. Esto es una unidad muy grande, por tanto, en las prácticas se utiliza lo que es el microweber, que son 100 líneas de flujo magnético. Después pasamos a la densidad del flujo magnético. Es la cantidad de flujo por unidad de área perpendicular al campo magnético. Se simboliza mediante B y su unidad en el sistema internacional es el Tesla. Un Tesla es igual a un Weber por metro cuadrado. B es igual a phi, que es el flujo, y A sobre A, que es la sección transversal en metros cuadrados del campo magnético. Acá también se utiliza una otra medida, que es el Gauss. Esta va o equivale a 10 a la 4. Esto es un Tesla. Esto se utiliza también en el sistema centímetro gramo segundo. Después pasamos a electromagnetismo. El electromagnetismo es la producción de un campo magnético por una corriente en un conductor. La corriente produce un campo magnético llamado campo electromagnético alrededor de un conductor. Regla de la mano derecha. Eh, en la imagen, para recordar hacia dónde van las líneas de fuerza, imaginémonos que estamos sujetándonos al conductor, a lo que se ve en la imagen, con la mano derecha, con el pulgar apuntando en la dirección de la corriente. Así sus dedos apuntarán en la dirección de las líneas de fuerzas magnéticas. Después pasamos a las reglas electromagnéticas. Primero vamos a ver la permeabilidad. Esto es la facilidad con que un campo magnético puede ser establecido en un material dado si se mide mediante la permeabilidad de dicho material. La permeabilidad relativa de un material es la relación de su permeabilidad absoluta a la permeabilidad del aire, como se ve en la fórmula. MR, que es la permeabilidad relativa, sobre M, que es la permeabilidad, sobre MO, que es la permeabilidad del aire. En esto, la permeabilidad del aire es 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre AT por M. Esto es amper vuelta metro. Después pasamos a la reluctancia. Esta es la oposición al establecimiento de un campo magnético en un material. Este valor es directamente proporcional a la longitud de la trayectoria magnética e inversamente proporcional a la permeabilidad y al área de sección transversal A del material, como lo expresa la siguiente ecuación. La reductancia es igual a la longitud sobre la permeabilidad por área transversal. Después pasamos a otra regla electromagnética, que es la fuerza magnetomotriz, simbolizada por Fmm. Como ya se vio, la corriente que circula en un conductor produce un campo magnético. La causa de un campo magnético se llama fuerza magnetomotriz.
La fórmula para sacar esto es N por I, donde Fm es la fuerza magnetomotriz, N es el número de vueltas de conductor y I o L, a veces se puede expresar de las dos formas, es la corriente en amperes. Después pasamos a la cantidad de flujo, depende de la magnitud de la Fm y de la reductancia del material. Conforme lo expresado por la siguiente ecuación, es igual a, el flujo, a la fuerza magnetomotriz sobre la reductancia. La ecuación se conoce como la ley de Ohm para circuitos magnéticos, porque el flujo es análogo a la corriente, la fuerza magnetomotriz es análoga al voltaje y la reluctancia es análoga a la resistencia. Análoga quiere decir que es algo parecido. Después pasamos a dispositivos electromagnéticos. Acá vamos a explicar algunos. Primero, el solenoide. Este es un tipo de dispositivo electromagnético provisto de un núcleo de hierro móvil llamado embolo. El movimiento de este núcleo de hierro depende tanto del campo electromagnético como de la fuerza mecánica de un resorte. Cuando está en reposo, este embolo se extiende. Cuando el solenoide es energizado por una corriente que recorre la bobina, la cual establece un campo electromagnético que magnetiza ambos núcleos de hierro. El polo sur del núcleo estacionario atrae al polo norte del núcleo móvil y causa que se deslice hacia adentro, con lo cual se retrae el émbolo y comprime el resorte. En tanto exista corriente en la bobina, el émbolo permanecerá retraído por la fuerza de atracción de los campos magnéticos. Cuando esta corriente se va o se interrumpe, los campos magnéticos colapsan y esta fuerza y la fuerza del resorte comprimiendo empuja el émbolo hacia atrás. Este solenoide se utiliza en aplicaciones tales como apertura y cierre de válvulas y cerraduras de puerta de automóviles. El relevador. La acción electromagnética se utiliza para abrir o cerrar contactos eléctricos y no para producir movimiento mecánico. Cuando no hay corriente en la bobina, la armadura se mantiene contra el contacto superior por la acción del resorte, con la cual se produce continuidad desde la terminal 1 hasta la terminal 2. En este caso, podemos ver que sí, va de la terminal 1 a la terminal 2. Pero cuando se da una energía a la corriente, una energía a la bobina, la fuerza de atracción del campo electromagnético la jala hacia abajo y establece la conexión con el contacto inferior para producir continuidad desde la terminal 1 hasta la terminal 3. Como podemos ver acá, cuando sacó fuerza, la bajó. Después pasamos a histeresis magnética. La intensidad de campo magnético, también llamada fuerza magnetomotriz, en un material se define como la fuerza magnetomotriz Fm por unidad de longitud del material y se expresa mediante la siguiente fórmula: H igual a Fm sobre longitud. La curva que muestra cómo está relacionada estas cantidades B y H se llama curva BH o curva de histeresis. La curva de histeresis y retentividad. La histeresis es una característica de un material magnético por la cual un cambio de magnetización retrasa la aplicación de la intensidad del campo magnético. La intensidad de campo magnético puede ser incrementada o reducida con facilidad variando la corriente a través de la bobina de alambre y puede ser invertida invirtiendo la polaridad del voltaje presente en la bobina. Las siguientes imágenes muestran el proceso de la curva de histeresis. Empezamos con A. Suponga que un núcleo magnético está desmagnetizado de modo que B es igual a 0. Este punto. Conforme la intensidad de campo magnético se incrementa, la densidad de flujo se incrementa proporcionalmente, como indica la curva en la figura A. Esta curva.
Cuando H alcanza cierto valor, B comienza a nivelarse. A medida que H continúa incrementándose, B alcanza un valor de saturación, Bsat, como se puede ver acá en la imagen. Cuando H alcanza un valor Hsat, como también se ve acá en la imagen, una vez que llega a la saturación, un incremento adicional de H no incrementará en B. Después pasamos a la siguiente etapa. Cuando si H disminuye a 0, B regresará por una ruta diferente a un valor residual BR. En este caso acá lo podemos ver. Esto indica que el material continúa magnetizado incluso cuando la intensidad de campo magnético es de 0. La capacidad de un material de mantener un estado magnetizado sin intensidad de campo magnético, a esto se le llama retentividad. Esto es lo que es, bueno, se puede decir que un material es cuando un material representa el flujo máximo que puede ser retenido después de que el material ha sido magnetizado hasta la saturación, y se indica mediante la relación de BR a BSAT. La inversión de la intensidad de campo magnético está representada por los valores negativos de H, incluidos en la curva, y se logra invirtiendo la corriente en la bobina de alambre. Un incremento de H en la dirección negativa permite que ocurra la saturación con un valor Hsat, como se puede ver acá, Hsat negativo, y se produce por lo tanto un Bsat también negativo. Cuando la intensidad de campo magnético se elimina, la densidad de flujo se va hacia su valor residual negativo, Br, como dije anteriormente. A partir del valor Br, la densidad de flujo sigue la curva indicada en la parte F de regreso a su valor positivo máximo cuando la intensidad de campo magnético se iguala hasta Hsat en la dirección positiva. La curva BH completa se muestra en la última figura y se le llama curva de histéresis. La intensidad de campo magnético requerida para reducir la densidad de flujo a 0 es llamada fuerza coercitiva. Otra vez, la capacidad de un material de mantener un estado magnetizado sin intensidad de campo magnético se llama retentividad. Ya lo habíamos mencionado. Después seguimos con inducción electromagnética. Cuando un conductor se mueve a través de un campo magnético, existe un movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético. Asimismo, cuando un campo magnético se mueve más allá de un conductor estacionario, también existe un movimiento relativo. En ambos casos, este movimiento relativo produce un voltaje inducido, y la ecuación para determinarlo es voltaje es BIND es igual a B por L, por B, donde BIND es el voltaje inducido, B es la densidad de flujo en teslas, y L es la longitud del conductor expuesta al campo magnético expresada en metros, y V es la velocidad relativa en metros por segundo. Después pasamos a polaridad del voltaje inducido. Si el conductor mostrado se mueve primero de un modo y luego de otro en el campo magnético, se observará una inversión de la polaridad del voltaje inducido. A medida que el conductor se mueve hacia abajo, la polaridad es como se muestra en la imagen. Después pasamos a corriente inducida.
Cuando se conecta un resistor de carga a un conductor, el voltaje inducido por el movimiento relativo en el campo magnético provocará una corriente en la carga. Esta corriente se llama corriente inducida. La letra minúscula I denota corriente instantánea. Después pasamos a la ley de Faraday. Michael Faraday descubrió el principio de inducción electromagnética en 1831. Encontró que al mover un imán a través de una bobina de alambre se inducía voltaje en la bobina y que cuando se proporcionaba una trayectoria completa, el voltaje inducido provocaba una corriente inducida, como ya se vio. Faraday tuvo dos observaciones. La primera decía que la cantidad de voltaje inducido es directamente proporcional a la velocidad de cambio del campo magnético con respecto a la bobina. Esto quiere decir que conforme el imán se mueve lentamente hacia la derecha, su campo magnético cambia con respecto a la bobina y se induce un voltaje. Y cuando se le agrega una velocidad o se eleva la velocidad, por lo tanto también se va a inducir más voltaje. Después, la segunda observación que tuvo era que la cantidad de voltaje inducido es directamente proporcional al número de vueltas que hay en la bobina. Acá podemos ver que el imán se mueve a través de una bobina e induce voltaje. Pero cuando el imán se mueve a la misma velocidad a través de una bobina con más vueltas, con más espiral, por así decirlo, inducirá más voltaje. Es lo que quiere decirnos Faraday con su segunda observación. Y la ley de Faraday se enuncia de la siguiente manera. El voltaje inducido a través de una bobina de alambre es igual al número de vueltas que haya en la bobina multiplicado por la velocidad de cambio del flujo magnético. La ley de Faraday se expresa en forma de ecuación como el voltaje inducido es igual a n, que es el número de vueltas del espiral, por la diferencia del flujo magnético sobre la diferencia de tiempo. Ley de Lenz. La ley de Faraday establece que un campo magnético cambiante induce un voltaje en una bobina que es directamente proporcional a la velocidad del cambio magnético y al número de vueltas que haya en la bobina. Aplicaciones de la inducción electromagnética. Una aplicación automotriz de la inducción electromagnética implica un tipo de sensor de motor que detecta, tiene muchas aplicaciones, solo voy a señalar esta, que es sensor de posición de un cigüeñal automotriz. Una aplicación automotriz de la inducción electromagnética implica un tipo de sensor de motor que detecta la posición del cigüeñal. El controlador electrónico de motor instalado en muchos automóviles utiliza la posición del cigüeñal para ajustar el tiempo de encendido y en ocasiones ajustar el sistema de control de combustible. Conforme el disco de acero gira en el cigüeñal, los dientes pasan periódicamente a través del entrehierro del imán permanente, como se muestra acá o como se muestra acá. Y como la reluctancia del acero es mucho más baja que la del aire, el flujo magnético se incrementa de repente en el momento que un diente entra en el entrehierro y esto provoca una inducción de voltaje a través de la bobina. Como se ve acá, acá no hay entrehierro, no hay nada entre el entrehierro y no produce voltaje, pero cuando entra o pasa el entrehierro entre los espacios, se produce un voltaje. Y eso sería todo. Gracias.